Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla Itzel y hoy quería nada más platicar súper rápidamente en un video súper informal de cómo estuvo mi segundo trimestre, creo que se dice, de mi embarazo. Ya apenas salí, ya estoy en el último trimestre, y me di cuenta que no había compartido la parte número 2. Pero el tiempo de verdad que se va tan rápido, y ahora como que siento como que está yendo aún más rápido al final. Entonces quería sentarme y platicar súper rápidamente de cómo me he sentido, porque de verdad quería que estos videos del embarazo sirvan como un recuerdo para mí y para que me recuerde en el futuro de cómo me sentía y todo eso, porque como dije, no lo hice con mi primer embarazo y hay muchas cosas que se me han olvidado, muchas cosas que creo que me hubieran ayudado a recordar. Entonces estos videos me ayudan a como capturar todo eso. Pero ya, como dije, quiero nada más platicar súper rápidamente y muy informal, como dije, de cómo me he sentido en este último trimestre que pasó. Entonces, el primer trimestre sí hice un video y lo voy a dejar como la tarjetita aquí. Y hablé de todos los síntomas que tenía y de verdad que me sentía tan mal. Tenía muchísima náusea. Estaba vomitando como por lo menos una vez al día, todos los días. No podía comer casi nada. Y ya, me sentía súper mal. Las migrañas que tenía, tenía dolor de cabeza cada día. Y tenía algunas cosas que me podían ayudar, pero de verdad era difícil. Era tan difícil porque no se iban. Fue difícil. Pero, segundo trimestre, mucho mejor. Entonces, para empezar, ya no tenía náusea. De verdad, la náusea se fue como rápidamente en el segundo, las primeras semanas del segundo trimestre. Así lo voy a decir porque no me sale bien trimestre. Pero ya, se me fue la náusea y eso fue... estaba tan contenta de eso porque náusea combinado con un dolor de cabeza y todo eso es terrible, pero también las migrañas se fueron. Yo no me acuerdo la última vez que tenía una migraña, que eso es crazy porque yo era todos los días, casi todos los días. Ahora en estos últimos meses he tenido mucho menos stress y creo que en verdad stress era lo que causaba la mayoría de los dolores de cabeza que tenía y ya no tenía dolor de cabeza. Se fue, yo no sé cómo, por qué, pero por mí está bien. Entonces eso se fue, ya las migrañas y dolor de cabeza. De verdad es tan raro que me dé uno o el otro, como no me recuerdo la última vez. Entonces, ya, eso ya se fue, náusea se fue. Puedo comer normalmente, porque al principio, como dije, tomaba como 2 mordidas de algo y ya no podía. Entonces ya puedo comer bien. Entonces me siento mejor porque no siento que el bebé está como, dame comida. Entonces puedo comer normalmente. Y ya, entonces todas esas cosas tan difíciles del primer trimestre se fueron. Entonces ya me siento mucho mejor en esos aspectos. Pero en el segundo trimestre lo que sí empezó fue mucho dolor, como no sé exactamente cómo se llama, pelvic bone, pero pongo aquí el nombre pelvic bone como no sé, pero tenía tanto dolor que en solo como tratar de ponerme pantalones, oh my goodness, tener que como aguantar el peso en un pie
eso era tan terrible. Entonces hasta subir las escaleras, como estás transfiriendo tu peso de un pie al otro pie, eso también como era tan difícil. Subirme al carro también era difícil. Tantas cositas que no te das cuenta que estás como balanceando. Ya no me daba cuenta hasta que sentía el dolor. Entonces eso fue un poco difícil y como que solo se ha puesto peor. Entonces ahora ya estoy, como dije, ya salí del segundo trimestre, estoy en el tercero, en los últimos tres meses. Y solo se ha puesto peor. Entonces no es un dolor que se ha mejorado, pero tiene sentido porque el bebé está creciendo. Entonces con el tiempo solo va a ser más y más peso. Pero sí, ese dolor, ha sido como, yo diría, lo más difícil del second trimestre. So eso yo creo que reemplazó los dolores de cabeza. Aunque como ahorita que estoy sentada, cómoda, no siento mucho dolor, pero cuando me trate de parar, no va a ser muy divertido. Pero, creo que, de verdad yo creo, honestamente prefiero eso que estar vomitando todo el día y tener una migraña todos los días. Entonces está bien. Otra cosa que empezó en el segundo trimestre fue de que no tengo aire o se me va el aire todo el tiempo. Subo las escaleras y parece que corrí una milla. Como estoy así, como todo el día estoy sin poder respirar bien. Y es chistoso, me hace reír porque las cosas tan simples parece que ya corrí por una hora y ya, entonces eso empezó en el segundo trimestre. No sé por qué. Pero supuestamente es más como el bebé está creciendo y está tomando mucho espacio que antes eran tus pulmones y ahora están un poquito más como amontonados y es más difícil como tomar un suspiro completo. Pero ya, entonces esa es otra cosa que me he dado cuenta. También en el segundo trimestre, como al final, me di cuenta que dormir era tan difícil. Y eso no ha cambiado, solo se ha puesto peor. Pero es parte porque estoy tan incómoda. Entonces uso como una almohada que le llamo Candy Cane. Le llamé Candy Cane en el primer embarazo que tuve. Y ahora este segundo todavía le llamo Candy Cane porque parece un Candy Cane. Pero es una almohada para todo el cuerpo. Entonces parece un Candy Cane. O más bien como dos juntos. No sé, pero no sé por qué le puse Candy Cane. Pero tiene como una parte para poner la cabeza. Después como que corre todo el cuerpo. Y también da la vuelta al final y puedes poner tus piernas como en la parte de arriba y abajo de la almohada. Entonces la almohada queda en medio de tus piernas y es tan cómodo poder dormir así. Pero es muy difícil darme la vuelta y estar del otro lado porque obviamente no puedes estar en tu espalda y sería imposible estar en la panza. Pero estar de un lado al otro, ese cambio, eso duele muchísimo, muchísimo para mí. Entonces trato de no tener que hacer eso si no tengo que hacerlo. Pero después se te duerme el brazo y el cuello ya te duele. Entonces necesito cambiar del otro lado. Y ese dolor es tan fuerte que me hace como, no sé, no tengo como ganas de ir a dormir porque sé que está acompañado con mucho dolor. Pero también creo que he estado estresada de una manera diferente. No es como el estrés que sentía en los primeros 3 meses. Es más como un poco de ansiedad de, ok, tengo que preparar su cuarto, está todo en orden, cómo va a ser el niño con el baby, con muchas cosas. Entonces he también pensado como eso no ha mejorado, es todavía difícil dormir ahorita y solo va a ser más difícil dormir hasta cuando llegue el bebé. Quiero como ver si puedo hacer una rutina de noche para calmarme un poco y preparar mi mente para dormir y a ver si ayuda. Y si sí ayuda, lo comparto con ustedes. Pero sí, eso ha sido un poquito más difícil, es dormir.
Y sí me siento a veces un poco cansada en el día. Y a veces, si no tengo mucho que hacer en el día, cuando mi niño toma su nap, yo también trato de tomar una siesta rápida. Pero solo lo hace peor, porque aunque me sienta cansada, si duermo en el día es aún más difícil dormir en la noche. Entonces trato de no hacer eso. Pero sí, como dije, por lo menos ya puedo comer bien, no tengo náusea, el dolor está ahí, pero está bien, es súper normal, yo sé que es súper normal y desafortunadamente solo va a ser un poco peor. um, pero pero está bien, por lo menos todo está bien. Ahora, una cosa que sí creo que ha empezado es algo que se llama colistasis, y pongo el nombre aquí también porque no sé exactamente cómo se diría en español, pero es como algo con la biles o pila, no sé exactamente cómo se diría, pero pongo toda la información aquí. Pero es una condición que puede afectar al bebé si se pone suficiente mal o grave. Y te das cuenta que empieza porque te da como comezón las manos y los pies y como tu cuerpo, pero sin tener, razón. Entonces eso lo tuve con el primer bebé, y por eso me tuvieron que empezar el parto temprano para que ya naciera el bebé. Y con el segundo embarazo hay más probabilidad que te pueda dar otra vez. Entonces no estaba sorprendida cuando empecé a sentir esa comezón, pero eso empezó esta vez en el segundo trimestre, que con mi primer bebé empezó como semanas ya en el tercero. Entonces como que estaba muy temprano y eso sí me preocupó. Entonces les dejé saber y tomaron la sangre para ver niveles de algunas cosas y estaba bien todavía. Y hoy volví a hacer ese test, tuve que ir al doctor hoy y me volvieron a sacar sangre para ver, y van a hacer el test para ver cómo están esos niveles, pero sí empezó temprano, empezó en el segundo trimestre. Entonces eso es algo que tenemos que estar como cuidando y viendo, porque según que quede ciertos niveles muy altos, entonces puede ser que tengan que nacer el baby. Y obviamente queremos que eso pase en unas semanas más, todavía no. Pero sí, entonces eso sí es algo que empezó y me preocupó, pero nada más trato de como estar al pendiente y que no sienta esa comezón muy frecuentemente, con que sea como de vez en cuando, ok, está bien, pero cuando sí empiece más seguido, entonces es cuando tengo que llamar al doctor inmediatamente. Entonces sí está ese problema posiblemente de colistasis, y es solo estar pendiente de eso. También en el segundo trimestre mi esposo me sorprendió con un baby shower. Mi esposo con mi hermana hicieron esta sorpresa, y por COVID tuvo que ser un drive-by baby shower, entonces donde no se podían bajar y convivir todos y como una fiesta, nada así. Entonces era un poquito diferente, pero es lo normal ahorita, y fue divertido ver personas que yo no he visto en tanto tiempo antes de que todo esto empezara. So, desde maybe el año nuevo, como no he visto muchas de estas personas por mucho tiempo. Entonces fue bonito verlos otra vez, aunque sea súper rápido, pero fue súper divertido y nos dieron muchas cositas tan lindas para nuestra niña. Entonces estoy tan agradecida de eso. Entonces eso, entonces hicimos eso. Entonces ahora lo que queda es decorar su cuarto de la bebé. Y ahorita estoy en el cuarto. Esta es la silla que tengo en el cuarto de ella. Tengo que decorar, tengo que limpiar. Entonces todo eso quería hacer un video de el proceso en arreglando su cuarto. Porque eso sí es algo que pienso mucho cuando estoy tratando de dormir, de que su cuarto no está terminado. Entonces quiero hacer su cuarto. Y también ya tenemos el nombre seleccionado y estamos ya seguros del primero y el segundo nombre.
porque antes no estaba segura del segundo nombre, pero mi esposo y yo vamos a hacer este video juntos y allí les voy a compartir las fotos del baby shower también. ¿Y qué más? ¿Qué más hay ahorita? Entonces, cosas divertidas es lo que viene. Y es nada más esperando cuando ella decida venir. Espero que todavía sea un poco más de tiempo, no muy temprano, obviamente, pero ya. Pero como dije, quería que este video sea súper rápido. Yo siempre hablo demasiado, pero rápido nada más como para tener un resumen rápido de lo que pasó en los últimos 3 meses. Entonces hay muchos videos divertidos que van a venir acerca de mi embarazo. Y ya casi es tiempo. Entonces asegúrense de suscribirse para que no se pierdan otros videos divertidos que tengo, como el anuncio del nombre de mi niña. Entonces suscríbanse y prendan la campanita para tener notificaciones. Y yo los veo en mi próximo video. Bye.